En las últimas horas, un acontecimiento surgido en Venezuela ha comenzado a resonar mucho más allá de sus fronteras, generando reacciones, interpretaciones y una atención internacional que no puede considerarse casual. Para algunos, se trata de un movimiento político más dentro de un escenario ya conocido. Para otros, este hecho marca un punto de inflexión que podría alterar equilibrios globales y revelar tensiones que llevaban tiempo gestándose en silencio. Cuando algo ocurrido en un país logra sacudir la percepción del mundo entero, es necesario detenerse y mirar con mayor profundidad. Samael Aungui enseñaba que los eventos colectivos no son aislados ni accidentales, sino expresiones visibles de procesos internos acumulados en la conciencia de los pueblos. Venezuela, con su historia reciente marcada por crisis, resistencia, confrontación y esperanza, se ha convertido en un símbolo de luchas más amplias que afectan a toda la humanidad. Lo que allí sucede no solo habla de política o economía, habla de estados psicológicos colectivos, de karmas sociales y de lecciones no resueltas. En la enseñanza gnóstica, las naciones reflejan el estado interior de quienes las conforman. Cuando un país entra en un momento decisivo, ese proceso resuena en otras regiones porque toca problemas comunes: el abuso de poder, la manipulación, el miedo, la búsqueda desesperada de control y la pérdida de valores esenciales. Por eso, lo que acaba de suceder en Venezuela despierta inquietud y expectativa incluso en lugares muy distantes. Muchos buscan explicaciones inmediatas, culpables claros o consecuencias rápidas. Sin embargo, Samael advertía que la prisa por juzgar impide comprender. Antes de reaccionar, es necesario observar qué emociones despierta este hecho: temor, indignación, esperanza, rabia o confusión. Esas reacciones dicen tanto más que el acontecimiento mismo. Este análisis no pretende alimentar el sensacionalismo ni imponer una postura, sino abrir un espacio de reflexión. Tal vez lo que está ocurriendo en Venezuela no sea solo un suceso local, sino una señal de que ciertos modelos están llegando a su límite. Comprenderlo exige ir más allá del titular y preguntarse qué nos está mostrando este movimiento sobre el estado actual del mundo y de la conciencia humana. Cuando algo de gran magnitud ocurre en Venezuela y comienza a generar impacto internacional, Samael Aungui explicaba que no debe analizarse únicamente desde la superficie política o mediática. Las naciones, según su enseñanza, son organismos vivos que expresan en lo externo los conflictos internos de sus pueblos. Venezuela, en particular, se ha convertido en un escenario donde se manifiestan tensiones profundas relacionadas con el poder, la resistencia, la identidad y el sufrimiento colectivo. Por eso, lo que allí sucede no queda encerrado en sus fronteras, sino que resuena en la conciencia mundial. Durante años, este país ha sido observado como un caso extremo, pero Samael advertía que señalar a una nación como excepción es una forma de negación colectiva. Venezuela no es una anomalía, es un espejo. Refleja procesos que también existen, aunque de manera más disimulada, en muchas otras partes del mundo. Cuando ocurre un hecho que sacude su estructura interna, lo que en realidad se está moviendo es un equilibrio que sostenía tensiones acumuladas durante mucho tiempo. Uno de los errores más comunes es reducir estos acontecimientos a una lucha entre bandos, ideologías o figuras de poder. Samael enseñaba que cuando el análisis se queda en la superficie, se pierde el sentido real del mensaje. Detrás de cualquier confrontación externa existe una confrontación interna: miedo contra miedo, ambición contra ambición, ego contra ego. Las estructuras políticas solo canalizan lo que ya vive en la psicología colectiva. Venezuela ha vivido largos periodos de presión, carencia y polarización. Estas condiciones no surgen de la nada. Samael explicaba que las crisis prolongadas son expresiones del karma colectivo, no como castigo, sino como consecuencia de decisiones, actitudes y estados de conciencia sostenidos en el tiempo. Cuando ese karma alcanza un punto crítico, se producen acontecimientos que parecen repentinos, pero que en realidad han sido gestados durante años. El impacto mundial de lo que acaba de suceder revela otro aspecto clave: la interconexión psicológica de la humanidad. Hoy, ningún país vive aislado. El miedo, la esperanza o la incertidumbre se propagan con rapidez. Samael afirmaba que la humanidad comparte una mente colectiva, y cuando un punto de esa mente entra en crisis, el resto lo percibe,
aunque no siempre lo comprenda. Por eso, este hecho genera inquietud incluso en personas que nunca han pisado Venezuela. También es importante observar las reacciones inmediatas. Algunos sienten temor por posibles consecuencias globales. Otros sienten alivio o expectativa. Otros reaccionan con juicio, burla o indiferencia. Samael enseñaba que la reacción es un indicador del estado de conciencia. Una mente dormida reacciona automáticamente, una mente despierta observa. El verdadero valor de estos acontecimientos no está solo en lo que producen externamente, sino en lo que despiertan internamente en cada individuo. Venezuela representa, para muchos, el colapso de promesas, ideales y discursos que alguna vez parecieron ofrecer soluciones definitivas. Samael advertía que cuando el ser humano deposita su esperanza absoluta en sistemas externos, tarde o temprano enfrenta desilusión. Esa desilusión no es un fracaso, es una oportunidad para madurar la conciencia. Los pueblos, al igual que los individuos, aprenden muchas veces a través del dolor. Este suceso que hoy sacude al mundo puede entenderse como un punto de quiebre. No necesariamente el final de algo, sino la evidencia de que ciertos esquemas ya no pueden sostenerse como antes. Samael explicaba que cuando una estructura pierde coherencia interior, cualquier movimiento, por pequeño que parezca, puede provocar un reacomodo profundo. Eso es lo que vuelve estos momentos tan sensibles y tan reveladores. Más allá de las interpretaciones inmediatas, este acontecimiento invita a una reflexión más amplia. ¿Qué modelo de vida está mostrando sus límites? ¿Qué valores han sido sacrificados en nombre del poder, la ideología o el control? ¿Qué lecciones no han sido aprendidas aún? Venezuela no solo plantea estas preguntas para sí misma, las plantea para toda la humanidad. Si al observar lo que ocurre en Venezuela sientes que no se trata solo de política, sino de algo más profundo que refleja el estado del mundo actual, escribe en los comentarios la frase «El mundo refleja nuestra conciencia», porque reconocer eso es el primer paso para comprender el verdadero alcance de estos acontecimientos. Al profundizar en lo que acaba de suceder en Venezuela, Samael Aungüí enseñaba que es imprescindible observar no solo el hecho, sino el momento histórico en el que ocurre. Los acontecimientos de gran impacto no aparecen al azar. Emergen cuando una tensión acumulada llega a un punto donde ya no puede sostenerse. Venezuela se encuentra desde hace años en ese umbral, y lo que hoy sacude al mundo es la manifestación visible de un proceso interno que llevaba tiempo gestándose en silencio. Samael explicaba que las crisis prolongadas producen un desgaste profundo en la psique colectiva. Cuando un pueblo vive bajo presión constante, carencias, incertidumbre y confrontación, se generan estados psicológicos extremos. Esperanza y desesperación conviven, y cualquier movimiento significativo puede detonar reacciones intensas. Por eso, este acontecimiento no solo impacta por lo que representa en términos concretos, sino por lo que despierta emocionalmente dentro y fuera del país. Uno de los aspectos más reveladores es cómo el mundo reacciona ante lo que ocurre en Venezuela. Hay quienes observan con temor, pensando en consecuencias globales. Otros lo analizan desde intereses estratégicos. Otros lo utilizan para confirmar creencias previas. Samael advertía que cada observador interpreta los hechos según su propio estado interior. El acontecimiento actúa como un espejo que refleja prejuicios, miedos, esperanzas y contradicciones de quienes lo observan. Desde la visión gnóstica, cuando una nación se convierte en foco de atención mundial, no es porque sea más importante que otras, sino porque encarna un conflicto que muchas sociedades comparten, pero no reconocen. Venezuela concentra temas universales: abuso de poder, manipulación, resistencia, sacrificio del pueblo, pérdida de confianza y desgaste de ideales. Al hacerse visible, obliga a otros países a mirarse indirectamente a través de ella. Samael Aungüí señalaba que los sistemas sociales, cuando se alejan de la conciencia, terminan devorando las personas que dicen representar. Las ideologías, al perder su esencia humana, se transforman en estructuras rígidas que justifican el sufrimiento. Venezuela muestra con crudeza lo que ocurre cuando el discurso se separa de la realidad vivida. Esa separación genera una fractura que, tarde o temprano, estalla. Este acontecimiento también pone en evidencia la fragilidad del orden global.
Muchos creen que los equilibrios mundiales son sólidos, pero Samael enseñaba que todo equilibrio basado únicamente en intereses y poder es inestable. Basta un movimiento significativo en un punto sensible para que se propaguen ondas de incertidumbre. Lo que hoy ocurre en Venezuela es percibido como una amenaza o advertencia porque revela lo frágil que es la estabilidad construida sin conciencia. Otro elemento clave es el papel del sufrimiento humano. Detrás de cualquier análisis geopolítico hay millones de vidas afectadas. Samael insistía en que cuando se pierde de vista al ser humano, la comprensión se vuelve fría y distorsionada. El dolor colectivo no es un daño colateral, es el núcleo del problema. Ignorarlo solo profundiza el karma social y prepara crisis aún mayores. Este suceso también confronta a la humanidad con una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto se ha normalizado el sufrimiento ajeno? Venezuela ha sido noticia durante años, pero solo ciertos acontecimientos logran sacudir la indiferencia. Samael advertía que la costumbre de ver el dolor como algo lejano es una señal de conciencia dormida. Cuando algo logra romper esa indiferencia, cumple una función despertadora, aunque resulte incómodo. No se trata de anunciar catástrofes ni de alimentar miedo, sino de comprender que este momento revela el agotamiento de modelos que ya no responden a las necesidades humanas. Samael enseñaba que cuando una estructura social pierde su razón de ser, la vida misma se encarga de mostrarlo a través de crisis visibles. Estas crisis no son castigos, son oportunidades forzadas de reflexión y cambio. Lo que hoy sacude al mundo desde Venezuela no es solo un hecho aislado, es una advertencia silenciosa de que la humanidad debe replantearse sus prioridades. Mientras el poder, el control y la ideología estén por encima de la conciencia y la dignidad humana, los conflictos seguirán repitiéndose en distintos escenarios. Si al observar este acontecimiento sientes que no se trata solo de Venezuela, sino de un reflejo de una crisis humana más amplia que nos involucra a todos, escribe en los comentarios la frase «Nada es ajeno a la conciencia humana», porque reconocer esa interconexión es esencial para comprender lo que realmente está sacudiendo al mundo. Al observar con mayor profundidad lo que está ocurriendo en Venezuela, Samael Aungüí enseñaba que los momentos de sacudida colectiva revelan verdades que normalmente permanecen ocultas. Cuando la estabilidad aparente se rompe, salen a la luz tensiones, errores y contradicciones que habían sido maquilladas durante años. Este acontecimiento no solo expone una situación puntual, expone el límite de un proceso histórico que ha llegado a su punto crítico. Uno de los aspectos más significativos es la forma en que la conciencia colectiva reacciona ante la incertidumbre. Samael explicaba que cuando el futuro se vuelve impredecible, el ego busca desesperadamente control, culpables o salvadores. En Venezuela, esa búsqueda ha sido constante, y el hecho reciente intensifica ese conflicto interno. Pero lo mismo ocurre fuera del país. La reacción internacional muestra cuánto depende el mundo de certezas frágiles y cuánto teme perderlas. Samael enseñaba que las crisis profundas obligan a enfrentar preguntas que normalmente se evitan. ¿Qué se sacrificó para sostener determinados modelos? ¿Qué valores se abandonaron en nombre del poder, la ideología o la estabilidad? ¿Cuánto sufrimiento se normalizó? Venezuela se convierte, en este contexto, en una radiografía de decisiones humanas acumuladas, no solo locales, sino globales. La incomodidad que genera este acontecimiento proviene de esa revelación. Otro elemento clave es la ruptura de la confianza. Cuando un pueblo pierde la confianza en sus instituciones, en sus discursos y en sus promesas, se produce una fractura psicológica difícil de reparar. Samael afirmaba que sin confianza no hay cohesión social, y sin cohesión, cualquier estructura se vuelve inestable. Lo que hoy ocurre muestra hasta qué punto esa confianza ha sido erosionada, no solo dentro de Venezuela, sino en la forma en que el mundo percibe los sistemas de poder en general. Este tipo de acontecimientos también revela la desconexión entre los dirigentes y la realidad humana. Samael advertía que cuando el liderazgo se separa de la conciencia, se vuelve mecánico y cruel, incluso sin proponérselo. Las decisiones dejan de tener rostro humano y se convierten en números, estrategias o discursos. El resultado inevitable es el sufrimiento colectivo, que tarde o temprano exige ser reconocido. Desde una visión más profunda, Venezuela representa el choque entre la necesidad de cambio y el miedo a perder lo conocido.
Samael enseñaba que el ser humano se aferra incluso a lo que le daña, por temor a lo desconocido. Esa dinámica se reproduce a nivel social. Aunque un sistema cause dolor, muchos lo defienden por miedo al vacío. Cuando ese sistema se sacude, el miedo aumenta, pero también se abre la posibilidad de transformación. El impacto mundial de este suceso demuestra que la humanidad comparte una crisis de sentido. No se trata solo de economía o política, sino de una pérdida de orientación interior. Samael explicaba que cuando la vida se organiza sin conciencia, cualquier crisis externa se vive como amenaza existencial. Por eso, lo que ocurre en Venezuela resuena tan fuerte. Toca una inseguridad que es común a muchos pueblos. Este momento también confronta la idea del progreso. Durante décadas se prometieron soluciones definitivas, bienestar garantizado y estabilidad permanente. Samael advertía que el progreso sin conciencia es una ilusión peligrosa. Cuando esa ilusión se rompe, surge frustración, rabia y desconfianza. Venezuela muestra las consecuencias de haber creído ciegamente en modelos que no evolucionaron al ritmo de la conciencia humana. Lo que hoy sacude al mundo no es solo una crisis local, es la evidencia de que la humanidad no puede seguir postergando una revisión profunda de sus valores. Cada acontecimiento de este tipo es una llamada de atención que invita a observar qué se ha hecho con el poder, la responsabilidad y la vida humana. Si al escuchar este análisis sientes que lo que ocurre en Venezuela también cuestiona la forma en que el mundo entero ha construido sus sistemas y prioridades, escribe en los comentarios la frase «La crisis revela la verdad». Porque comprender eso es empezar a ver más allá del evento y acercarse a su verdadero significado. Al llegar a este punto del análisis, Samael Aungui invitaba a observar el significado más profundo de las grandes sacudidas colectivas. No buscan destruir, buscan revelar. Lo que acaba de suceder en Venezuela actúa como una ruptura del velo que durante años ha ocultado realidades incómodas. Cuando un acontecimiento logra estremecer no solo a un país, sino la recepción global, es porque toca un núcleo sensible que la humanidad ha evitado enfrentar. Samael enseñaba que las crisis sociales son extensiones de crisis interiores no resueltas. Ninguna nación colapsa únicamente por factores externos, lo hace cuando la inconsciencia colectiva supera la conciencia. En el caso de Venezuela, este momento evidencia cómo la acumulación de decisiones, silencios, miedos y justificaciones ha llegado a un límite. Ese límite no es exclusivo de un pueblo, es una advertencia para todos. La historia demuestra que cuando una sociedad ignora durante demasiado tiempo sus contradicciones internas, la vida se encarga de hacerlas visibles de manera abrupta. Uno de los mensajes más claros de este acontecimiento es la fragilidad de los sistemas construidos sin base ética sólida. Samael explicaba que cuando el poder se separa de la conciencia, pierde su función protectora y se convierte en un factor de deshumanización. Venezuela muestra lo que ocurre cuando los discursos se vuelven más importantes que las personas, cuando la ideología vale más que la dignidad humana. Ese desequilibrio, tarde o temprano, genera una reacción inevitable. Este suceso también expone el miedo profundo al cambio. A nivel individual y colectivo, el ser humano teme perder lo conocido, incluso cuando lo conocido causa sufrimiento. Samael afirmaba que el apego es una de las mayores prisiones de la conciencia. En Venezuela, ese apego ha adoptado muchas formas. Apego al poder, a las narrativas, a la culpa externa, a la espera pasiva. Cuando algo rompe ese esquema, el impacto se siente como una amenaza, pero también como una posibilidad de liberación. El mundo observa con atención porque, en el fondo, reconoce un reflejo propio. Muchas sociedades viven sostenidas por equilibrios frágiles, maquillados por estabilidad aparente. Lo que ocurre en Venezuela recuerda que ningún modelo es eterno cuando ignora la realidad humana. Samael enseñaba que las crisis visibles son el último recurso de la vida para obligar a despertar. No llegan cuando se quiere, llegan cuando ya no queda otra opción. Este momento también confronta la indiferencia global. Durante años, el sufrimiento venezolano fue noticia repetida, casi normalizada. Solo cuando algo grande ocurre, el mundo vuelve a mirar. Samael advertía que la indiferencia ante el dolor ajeno es una señal clara de conciencia dormida. Cada sacudida fuerte rompe esa indiferencia,
aunque sea temporalmente, y obliga a recordar que detrás de cualquier análisis hay seres humanos reales. Desde una perspectiva más amplia, este acontecimiento marca el agotamiento de viejas fórmulas. Promesas, discursos y estructuras que ya no responden a las necesidades profundas del ser humano comienzan a desmoronarse. Samael explicaba que el derrumbe no es el problema es aferrarse a lo que ya no sirve. La transformación auténtica solo puede surgir cuando se acepta que algo ha llegado a su fin. Lo que hoy sacude al mundo desde Venezuela no anuncia una solución inmediata, pero sí señala una verdad ineludible. No se puede construir un futuro sano sobre una conciencia enferma. Mientras el miedo, el egoísmo y la manipulación sigan dominando, los conflictos se repetirán con distintos nombres y escenarios. Venezuela es uno de esos escenarios, pero no será el último si no hay un cambio profundo. Este análisis no busca señalar culpables absolutos ni alimentar desesperanza. Samael Aung Gui enseñaba que toda crisis contiene una enseñanza proporcional a su intensidad. Cuanto mayor es la sacudida, mayor es la oportunidad de comprensión. El problema no es que las crisis existan, sino que no se aprendan sus lecciones. Si al observar lo que ocurre en Venezuela comprendes que este acontecimiento no es solo una noticia más, sino un llamado urgente a revisar la conciencia colectiva y personal, escribe en los comentarios la frase «La conciencia debe cambiar ahora», porque reconocer esa urgencia es el primer paso para que estas sacudidas no se repitan eternamente bajo nuevas formas. Al integrar todo lo expuesto, se vuelve evidente que lo que acaba de suceder en Venezuela no puede entenderse únicamente como un hecho político, económico o estratégico. Desde la visión de Samael Aung Gui, estos acontecimientos representan la expresión externa de un proceso interno mucho más profundo que afecta no solo a un país, sino a la conciencia colectiva de la humanidad. Cuando una nación entra en un punto de quiebre tan visible, lo que realmente se pone en evidencia es el agotamiento de modelos construidos sin una base consciente y humana. Venezuela se ha convertido en un símbolo incómodo porque muestra de forma concentrada conflictos que existen en muchas partes del mundo. Abuso de poder, pérdida de valores, manipulación del miedo, normalización del sufrimiento y una desconexión progresiva entre las estructuras de poder y la realidad de las personas. El impacto global de este suceso demuestra que nadie está verdaderamente aislado. Lo que ocurre en un punto sensible del planeta resuena porque toca problemas no resueltos que también viven en otros pueblos, aunque se manifiesten de manera distinta. Samael enseñaba que las crisis colectivas no son castigos ni accidentes, sino consecuencias naturales de estados de conciencia sostenidos en el tiempo. Cuando una sociedad posterga la reflexión profunda, cuando sustituye la conciencia por ideologías rígidas o intereses egoístas, la vida misma se encarga de mostrar los límites de ese camino. Este acontecimiento en Venezuela no anuncia el fin de nada de forma automática, pero sí señala con claridad que ciertas estructuras ya no pueden sostenerse como antes. La reacción mundial frente a lo ocurrido también deja una enseñanza importante. Miedo, expectativa, juicio, indiferencia o esperanza revelan más sobre quien observa que sobre el hecho en sí. Samael insistía en que aprender a observar sin identificarse es un paso esencial para el despertar. Mientras las crisis solo provoquen reacciones emocionales automáticas, seguirán repitiéndose. Cuando generan comprensión, se convierten en verdaderos puntos de inflexión. Este momento histórico invita a una reflexión más amplia sobre la responsabilidad individual y colectiva. No basta con señalar errores externos o esperar soluciones impuestas desde fuera. Samael Aung Gui afirmaba que ninguna transformación social es posible sin una transformación interior. Los sistemas cambian cuando cambia la conciencia que los sostiene. Sin ese cambio, cualquier reforma es superficial y temporal. Lo que hoy sacude al mundo desde Venezuela recuerda una verdad incómoda pero necesaria. No se puede construir estabilidad duradera sobre una conciencia fragmentada. El progreso material sin desarrollo interior conduce inevitablemente a crisis cada vez más profundas. Este suceso no exige respuestas inmediatas, exige comprensión. Comprensión de cómo se llegó a este punto y de que debe cambiar para que la historia no se repita bajo nuevas formas. La lección final es clara. Las grandes sacudidas no llegan para destruir sin sentido, llegan para revelar lo que ha sido ignorado. Venezuela muestra el costo de vivir desconectados de la conciencia,
Pero también abre la posibilidad de aprender antes de que otras sociedades recorran el mismo camino. Ignorar esta señal sería repetir el error. Comprenderla puede marcar la diferencia. En última instancia, este acontecimiento no interpela solo a un país, interpela a cada individuo, porque la conciencia colectiva se construye a partir de conciencias individuales. Lo que el mundo vive hoy es el reflejo de lo que ha permitido, justificado e ignorado durante demasiado tiempo. Reconocerlo es el primer paso para que las sacudidas dejen de ser necesarias y den paso a un cambio verdaderamente consciente. Si has llegado hasta aquí, es porque has decidido mirar más allá del titular y del ruido habitual. Samael Aung Weor enseñaba que la verdadera comprensión nace cuando el ser humano se permite reflexionar sin miedo ni fanatismo, observando con sinceridad lo que los acontecimientos despiertan en su interior. Esa actitud ya es un acto de conciencia. Las noticias seguirán cambiando, los escenarios se moverán y otros países ocuparán los titulares. Lo que permanece es la necesidad de aprender de cada sacudida. Cuando los hechos dejan de verse como simples problemas ajenos y se comprenden como espejos de la condición humana, comienza una transformación silenciosa pero real. Gracias por acompañar esta reflexión hasta el final. Mantén viva la observación, la responsabilidad interior y la capacidad de cuestionar. En ese trabajo consciente empieza el cambio que ningún sistema externo puede imponer.